Buenos días, qué bendición que nos podemos encontrar nuevamente este domingo y aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Es una bendición que Dios nos da, que podamos usar plataformas como estas para que sin importar el lugar donde estemos reunidos, donde físicamente nos encontramos, ahí podemos encontrarnos y caminar juntos en el proyecto al que Dios nos ha llamado. Gracias a cada uno de mis hermanos de las distintas iglesias que nos están acompañando y oramos para que nuestro Dios sea el que nos dirija, nos bendiga en este tiempo y no solamente se convierta en una clase, sino particularmente en una práctica que desarrollamos como iglesia cada uno de nosotros. Te invito a que oremos y nos preparemos para iniciar nuestro estudio. Dios, te damos gracias por la bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el amor que tú tienes en nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que seas tú el que nos conduzca durante este tiempo de estudio. Sé tú, Señor, quien hable a nuestro espíritu, para que podamos ser edificados en ti y nos des la sabiduría, la fortaleza para poner en práctica esto que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. ¿Qué le parece si vamos directamente a nuestro estudio? Y el tema de esta mañana tiene que ver con la decadencia espiritual durante la época de los jueces. Esta no es una historia tan grata realmente, pero es necesario conocerla por algunos de los elementos que vamos a considerar justamente en esta lección. Entonces vayamos directamente a avanzar en esto y veamos el texto que nos corresponde para esta mañana, el cual dice así en este texto. Jueces capítulo 17, verso 6. En aquellos tiempos no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Uno piensa que esta es la historia solamente de la época bíblica. Pero saber, la verdad es que cuando estaba preparando este estudio, me di cuenta de que muchas de las circunstancias que vamos a comentar, efectivamente, no solamente son en aquella época, sino que hoy en día también las vivimos. Y forma parte de la dinámica todavía contemporánea, no solamente de la sociedad, sino incluso hasta en algunas iglesias. Y bueno, creemos que Dios nos permite estudiar esto porque ahí hay lecciones que tenemos que aprender y superar, por supuesto. Entonces, en aquel tiempo había rey, no había rey en Israel, pero el problema no era el rey. El problema era que cada quien hacía lo que le parecía mejor. Simplemente el contexto es de que no había todavía un gobernante, pero la realidad es de que la actitud de que cada quien hace lo que quiere, eso sigue estando presente hasta el día de hoy. Así es que, entonces veamos un poquito de nuestra introducción. Cuando se ejerce el sacerdocio de los creyentes de manera indigna, se afecta la vida espiritual de todo el pueblo de Dios. El periodo donde vamos a estar hablando justamente de esa decadencia espiritual durante la época de los jueces, yo creo que no nada más es en aquella época, sino también en la nuestra. Hay personas que fueron llamadas a ejercer un oficio dentro de la iglesia, sean pastores, ancianos, diáconos, incluso como miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros fuimos llamados a desarrollar un ministerio, y eso tiene que ver justamente con el concepto del sacerdocio universal, porque todos fuimos llamados a ejercer ese sacerdocio en el nombre de Cristo. Pero cuando nuestra vida no está siendo congruente con aquello que decimos que creemos, entonces empiezan algunas dificultades y hacemos no solamente un mal testimonio, sino que perjudicamos incluso a otros creyentes, incluso en algunas actividades que son hasta sencillas aparentemente, o que algunos incluso pensarían que incluso es sin trascendencia. Vamos a avanzar un poquito más en esto. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Déjame abundar un poquito aquí sobre este tema acerca de en qué sentido la vida es indigna. Me ha pasado más de una ocasión que una persona estar en el templo, llegar y darme cuenta que la gente que ha sido convocada no está ahí precisamente. En algunos momentos me pasaba cuando de pronto me invitaban a dar una conferencia o tenía que ir a dar una conferencia. Yo hacía el viaje, iba hasta la ciudad donde iba
Y así como en ocasiones había incluso hermanos que estaban ahí esperándome para cuando yo llegara, bajaba del autobús o del avión y entonces ahí había alguien para trasladarme y demás. Generalmente en ese tipo de circunstancias era muy común que la iglesia o el grupo al que tenía que compartir realmente ya había tenido preparativos e iba a haber una audiencia suficiente. No estoy pensando en que necesariamente debe de haber cientos de personas, pero una audiencia específica que va a aprovechar esos recursos que vas a ir a compartir. En ese mismo entorno también era frecuente que me encontrara con que había lugares donde yo llegaba por cuenta propia, nadie había ido a recibirme, nadie tenía ese tipo de preocupación, y cuando llegaba el momento, ¿sabe? Me tocó estar en alguna ocasión en algún templo, no voy a mencionar la ciudad, ni el nombre, pero de pronto llegar y no encontrar a nadie, es más, encontrar el templo cerrado. Me ocurrió más de una ocasión, donde llegas, estás ahí, y dices, bueno, tal vez equivoqué la hora. Confirmas, ves las notas, dices, no, estamos aquí, pero es la hora y no hay nadie. Un rato después llega ahí alguien corriendo y dice, pastor, es que se me hizo tarde. Ah, ok, está bien, no hay cuidado. Entras, pasa media hora más y no llega nadie. 15 minutos después aparece una persona por ahí que es el primero que va a llegar a tomar la conferencia que hace 45 minutos debía haber empezado. ¿Sabes? El problema serio que tenemos culturalmente es la puntualidad. El no estar presentes incluso donde estamos. Me tocaba en otros momentos estar en un templo, llegar y darme cuenta que había una persona por ahí en la puerta del templo como que queriendo entrar pero no se animaba. Y de pronto me acercaba, todavía no era el horario de que teníamos que iniciar el culto, y de pronto me acercaba, le saludaba, me presentaba y dice, es que me invitó X persona, ella se congrega aquí. Y entonces dije, sí, sí, claro, conozco la persona a la que hace referencia, pero no ha llegado. Es decir, habían invitado a gente conocidos suyos, amigos, a veces hasta familiares, pero los que lo habían invitado incluso llegaban tarde. ¿Sabes? Esas son formas simples, comunes, incluso lamentablemente muy comunes, de cómo hay una negligencia en nuestro propio sacerdocio, porque invitamos gente y luego no estamos a tiempo para atenderles. O nos invitan a dar una conferencia y luego la gente no está ahí. Ese tipo de circunstancias ocurre. Lamentablemente sigue ocurriendo. No solamente en los escenarios físicos, sino ahora también a través de los escenarios digitales. La gente no necesariamente va a estar ahí. Generalmente incluso ahora, como sabe que puede ver esta conferencia o esta charla porque va a permanecer en la plataforma, dice, bueno, lo veo después. ¿Sí? Porque ahorita es el horario del desayuno o más tardecito cuando me desocupe de esta otra actividad. Y finalmente en el horario que estaba organizada la actividad, muchos de ellos no se van a conectar. Ahí hay, sí puedo decirlo y con todo respeto, pero hay una cierta negligencia acerca de nuestra propia vida espiritual, y eso por supuesto más tarde o más temprano va a afectar, y eso entre otras cosas impide lo que el texto de 1 de Samuel 3:1 ocurre. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. ¿Por qué ocurre eso? Lo que denota atrás de todo este versículo está que hay una carencia en la espiritualidad, por lo cual el Señor, por supuesto, no se va a manifestar en medio de ello. Primera Corintios dice así, pero todo esto sucedió como un ejemplo, porque esas historias negativas también nos enseñan, como un ejemplo a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos hicieron. Yo sé que el texto se refiere a asuntos de carácter económico, pero pensemos en la historia bíblica también como una maestra de vida que el Señor nos muestra y que permite que pasen estos asuntos negativos para enseñarnos, para corregir y para que nosotros no cometamos esos mismos errores.
Así es que hoy vamos a ver 3 ejemplos acerca de situaciones que no debieron haber ocurrido y que sin embargo pasaron, pero que tenemos que aprender acerca de ellas. En primer lugar vamos a hablar acerca de un levita que se convierte en un mercenario, es decir, alguien que está ahí por lo que le pagan y no por el oficio, no por el ministerio, no por agradar a Dios. Veamos el escenario en primer lugar. Micaía, de la tribu de Efraín, es un personaje que robó a su madre una cantidad considerable de dinero y después, bueno, sintió un poco de remordimiento y le devuelve a su mamá el dinero, ¿no? Mientras eso ocurre, la madre finalmente recibe el dinero y utiliza parte de ese dinero para construir una imagen que representaba alguna deidad. Alguien diría, bueno, qué padre que aquel muchacho de pronto se dio cuenta del error que cometió, devolvió el dinero, ok, hasta ahí parece que las cosas van bien. Obviamente denota alguien que está robando a su propia madre, implica que ahí hay ya una carencia enorme de valores, que por supuesto están reflejados también ese tipo de valores que deberían de ser congruentes, porque estamos hablando de alguien que es de la tribu de Efraín, que se supone que conoce la ley de Dios, pero que no respeta los 10 mandamientos, ¿no? No honra a su padre y a su madre, y tampoco honra aquel mandato de no robar. Bien, ok, se arrepiente más o menos y entrega el dinero. Su mamá, que pensaríamos que debe tener mayor madurez y todo lo demás, utiliza parte del dinero a hacer una deidad. Cuando la Biblia dice, en los mandamientos del Antiguo Testamento dicen, no te harás dioses alguno, ni te harás imagen, etc. Entonces te das cuenta que ahí hay una familia que forma parte o que estaba dentro de ese escenario de el pueblo de Dios y sin embargo no hace mucho caso de lo que la ley dice o de la que la Biblia enseña, simplemente se van por la libre en su propia interpretación de las cosas. Bien, todo esto empieza a ir generando una escalera descendentes de actitudes que se van a ir generando. Veámosla. Micaía primero preparó una casa para los dioses, es decir, su mamá ya había mandado fabricar un ídolo, bueno, entonces ahora él construye un lugar en donde tener ese ídolo. Y también hizo, por supuesto, los instrumentos necesarios en derredor de ello para poder continuar con la adoración. De hecho, son una especie de ídolos personales o familiares que se generan, ¿no? Había un templo, un tabernáculo en algún lugar, sí, pero él nombró sus propios sacerdotes, como nombró como sacerdotes a sus propios hijos. Entonces los instituye. Observe aquí ya parte del esquema, ¿no? Ya genera su propia religión. Suele pasar esto todavía hoy en día, que la gente quiere tener una religión de acuerdo a sus propias características y que el grupo religioso incluso se mueva, no solamente el grupo religioso, sino incluso Dios se mueva a la velocidad que Él quiere que se mueva. Entonces eso sigue pasando, no es algo nuevo y parte de los problemas de las iglesias familiares que se generan está precisamente ahí en esto, ¿no? Entonces resulta que tenemos muchas iglesitas familiares donde el patrocinador de la iglesia de una u de otra manera, su hijo es el anciano de la iglesia y su otro hijo es el diácono y el otro es el tesorero y etcétera. O bueno, es que no son iglesias, son una congregación o una misión y entre los mismos de la familia quedan organizados todos los cargos de la iglesia. Suele pasar, a veces dicen, es que no hay suficiente gente. Bueno, tampoco están pensando mucho en ello. Bueno, vamos más adelante. Entonces contrata a un levita como sacerdote. Los levitas se dedicaban a eso. Pero el levita había sido consagrado para adorar, para servir al Señor, pero no en el templo particular de este amigo de Micaía, sino en el tabernáculo. Entonces empezamos a observar que ahí hay un desvío, no solamente de la familia, sino que este es un desvío, si puedo decirlo así, mucho más sistémico, y resulta que este sacerdote ahora está al servicio de un particular. Y por supuesto, entonces Micaía, que no es un religioso, lo consagra como sacerdote. ¿Sabe? Poco a poco se va perpetuando una religiosidad a modo
fabricada para una familia y atendiendo a una sola familia. Y por supuesto, en este caso, el sacerdote, déjame compararlo en aquella época, un levita, en ese momento se convierte en una persona que está ahí al servicio de la familia que le pague. Tal cual. Creo que parte de esto sigue ocurriendo hoy en día. Y tenemos que corregirlo. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros fuimos llamados a ejercer un sacerdocio. Y honramos a Dios y representamos a Dios. Así es que esto no es simplemente historia, sino que estoy casi seguro que muchos de estos elementos hoy en día todavía los podríamos encontrar, lamentablemente. Otra escena tiene que ver con una falsa confianza que ahí se va a generar. Observa lo que dice el texto. Es Micaías, el que ahora dice, él es el que hizo todo el proceso. Y después dice esto: con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pues tengo por sacerdote un levita. Observa el lenguaje. Quiero que veas lo que está ahí. El objetivo es tener prosperidad, ¿sí? Eso dice el texto. Que me vaya bien. No precisamente caminar con Dios. El objetivo de todo ese sistema religioso que generó para sí mismo es que me vaya bien. ¿Sabes? Hay gente que piensa que está haciendo todo chueco y sin embargo Dios le va a bendecir. Pero Dios es justo, Dios es santo y por supuesto que esa es una falsa confianza, porque Dios no va a bendecir eso. Es un momento difícil, por supuesto, y lo entiendo, pero Dios no va a bendecir lo que está mal. Muchas de las ocasiones incluso hay personas que en las iglesias oran por algunos asuntos que de suyo saben que son incorrectos. Entonces no podemos hacer algo incorrecto y pensar que Dios va a bendecir eso. Los ministros del Señor son para el Señor y no pueden estar a expensas de el que mejor pague. Me han dicho que hay de pronto incluso pastores que de pronto se asocian con los que sí tienen dinero en los templos y parecería que están al servicio de ellos. Que Dios les ayude y Dios nos ayude también a nosotros para no caer en ese mismo problema. Número 2. Los hijos de un viejo sacerdote que se desvían, que se supone deberían de conocer acerca del Señor, pero que no están caminando con Dios. Se trata de los hijos de Eli. La Biblia los describe como impíos y que no tenían conocimiento acerca de Dios. El sacerdocio se convirtió en una manera de tener dinero, de tener estatus, una manera de ganarse la vida. ¿Sabe? Mucha gente llega a hacer esto. Lamentablemente hoy en día sigue siendo frecuente encontrar eso. Personas que viven del oficio religioso, llámese pastoral, la música, etcétera, y simplemente se vuelven hombres y mujeres que toman la religión como un medio de vida simplemente. Y digo religión, ya no estoy hablando de fe, porque honestamente se trata de un concepto religioso y no precisamente de la fe, por eso es que no puedo denominarla como fe. La religión sin conocimiento ni temor de Dios, y de pronto actúan y viven como sin ninguna otra preocupación. Pueden seguir haciendo las cosas chuecas y no importa, ¿no? Usan el ministerio para ganar dinero y prestigio. Eso afecta a veces desde el pastor jovencito que está ahí en una iglesia y que pues no tuvo oportunidad de estudiar ninguna otra cosa, pues aunque sea se mete de pastor. Pero no solamente ellos. La verdad es que tenemos que reconocerlo. Muchas de las ocasiones también los ministerios de alabanza, los músicos, han convertido un don que Dios les dio, lo han convertido en un negocio próspero. Durante este periodo tal vez no tanto,
Pero en otros momentos de pronto ibas a escuchar el concierto y costaba lo mismo y costaba lo mismo asistir a uno de esos conciertos que si se tratara de otro artista famoso por ahí con cierta categoría, ¿no? Y sabes, y claro, de pronto agarraban y decían, sí podemos ir a su evento, podemos estar ahí participando, recibimos una ofrenda mínima discúlpame, eso no es ofrenda, la ofrenda es para el Señor. Si estamos hablando del pago de servicios, pues hay que decirlo tal cual y hay que cubrir entonces incluso los impuestos que de eso se derivan, porque esos son gastos profesionales y si me vas a contratar como profesional, pues tenemos que reconocer que eso no es ofrenda y que tampoco es propiamente algo que estamos dando hacia el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de una actitud como los hijos de Eli? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de sus hijos de Eli, porque los hombres menospreciaban entonces las ofrendas de Jehová. Entonces, quiero que veas la gravedad de esto. Cuando la gente empieza a darse cuenta que aquel supuesto servicio religioso es solamente por cuestiones de dinero y de prestigio, trasladan la crítica hacia la persona, hacia esas personas, hacia esos ministros, la trasladan ahora hacia Dios y entonces menosprecian a Dios por causa de personas como ellos. Por su codicia y violencia hacían que otros no quisieran venir a presentar sus ofrendas a Dios. ¿Por qué? Pues porque se daban cuenta que ahí había hurto, simonía, robos y estaban aprovechando el sistema de la fe de otros para simplemente tener recursos por cuenta propia. Un caso más. El fuego extraño. Esa historia está también en el libro de Levítico, y se trata de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos formaban parte de esa familia vinculada en el nivel, si puedo decirlo así, de mayor comunión para con Dios. Se trata de Aarón, el que ha sido instituido como sumo sacerdote. Pero estos dos hijos tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ves en un mismo texto el problema y las consecuencias? ¿Por qué ocurre todo esto? Ofrecieron lo que ellos mismos cogieron y no lo que Dios mandó. Y esto nos lleva a entender o a reconocer un par de asuntos más. Uno, no supieron distinguir entre lo sagrado y lo profano. ¿Sabes? Lo sagrado no lo defino yo, lo define Dios. Dios es el que marca cuáles son las cosas que son sagradas y cómo es que debo de tratarlas, y no soy yo el que decide exactamente cómo debe de hacerse las cosas. Número 2, Dios necesita ser adorado como Él dice que debemos de adorarlo. O sea, es que no voy a adorar a Dios como a mí se me ocurra. Yo sé que muchos hermanos de pronto con una actitud incluso de adoración, dice, es que a mí, yo le doy al Señor lo que me sale del corazón. No es exactamente así. Adoramos a Dios con lo que Él dice que le debemos adorar y como Él dice que lo debemos de hacer. Así es que la adoración a Dios se caracteriza por la obediencia, el seguimiento, la fidelidad hacia Dios, y no por lo que yo quiero. Entonces, algunos dicen, bueno, es que no puedo darle a Dios esto, pero le doy esto otro. No, es que no se trata de eso. Entre otras cosas, se trata, por ejemplo, de darle nuestro corazón, no el tiempo que nos sobra. He escuchado muchas veces la historia de que alguien dice, ahora que me jubile. Suena bien. Cuando me jubile voy a dedicarme al Señor. ¿Y qué le vas a dar al Señor? Lo que sobró de tu vida. Porque eso es lo que pasa cuando después de los 65, 70 años y más, de pronto nos jubilamos y nuestras capacidades intelectuales ya no son las mejores, hay que reconocerlo.
Nuestras capacidades físicas tampoco son las más óptimas. Y hasta entonces es que le queremos dar al Señor, cuando podríamos haber empezado a servirlo y actuar para su gloria desde mucho más jóvenes, desde la edad que ahora tenemos. Claro, si ahora tienes 70 años, pues ahora es el momento. Pero si tienes 30 y estás escuchando esto, pues ese es el momento para hacerlo. 3. Obediencia y fidelidad son prioritarios al ministrar. Dios ha de ser honrado en los términos que Él dice, en la forma como Él dice, en los tiempos que Él lo dice, y no cuando yo quiero. Es Dios quien define el patrón de adoración y no soy yo. No puedo adorar a Dios a mi gusto, sino se trata de adorarlo conforme Él mismo ha dicho que debe ser adorado. ¿Qué nos dejan todas estas lecciones? Bueno, en primer lugar, ministramos porque Dios nos llamó a ser ministros. No es una vocación personal. Servimos a Dios porque fuimos elegidos y fuimos llamados justamente para eso. Así es que, como no es una elección personal, es entonces algo en el que debo de ser fiel al que me llamó. Entonces no se trata simplemente de hacerlo como yo quiera. 2. Al ministrar, buscamos que Dios sea honrado, porque para Él es toda la gloria. No se trata de obtener fama o reconocimiento personal a alguno de nosotros. Y si alguna reconocimiento y alguna fama que podríamos recibir, debemos de llevar todo ese reconocimiento y ponerlo a los pies del Señor y decirle: Señor, es para tu gloria. Y además, honestamente, prefiero este pasaje que el apóstol Pablo dijo: no soy yo, es la presencia de Dios en mí. Es la gracia de Él la que actúa y no soy yo el que está actuando. Entonces, hemos de darle siempre toda la gloria a Él. Esto nos lleva a hacer entonces también cualquier ministerio que desarrollemos con respeto, dignidad y excelencia. Si eres miembro de iglesia, si eres un oficial de la iglesia, si eres un pastor, debemos de honrar al Señor con respeto, con dignidad y con excelencia, porque es para su gloria. Que nuestro Dios nos bendiga, el Señor nuestro Dios sea glorificado en este tiempo y que aún nuestro Dios reciba este pequeño estudio que damos para que su nombre sea honrado por ti y por mí. Dios te bendice. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por la bondad y la misericordia tuya. Gracias por el cuidado que tienes para nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios nos da de su gracia, nuestra próxima lección es esta. Seguiremos viendo sobre la decadencia espiritual en la época de los jueces, pero ahora nos enfocaremos en algo distinto. La respuesta que da Samuel ante Dios, ¿sí? Samuel y la respuesta de Dios. Entonces, eso, si Dios nos lo permite, será nuestra próxima lección. Muy bien, hermanos. Esperamos en el Señor que este tiempo haya sido de provecho para ustedes. A mí me dejó con muchas áreas que necesito seguramente corregir. Y Dios actúe también en ti, porque si hay algo que tenemos que corregir, sin duda, este será un mejor tiempo para hacerlo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.